En GBM, Invertir es una revolución, presenta La tajada del pastel. Si la economía fuera un pastel, aquel que sepa cómo prepararlo, decorarlo y repartirlo, se llevará la mejor rebanada. ¿Cómo se reparten las tajadas del pastel económico en la actualidad? ¿Cuál es la rebanada que le toca a México y cuál te toca a ti? ¿Es un pastel para todos los invitados o solo para el cumpleañero? Bienvenidos a La Tajada del Pastel, el podcast donde nosotros, Rodrigo Hernández Gallegos y yo, Marina Gómez Robledo, analizamos y debatimos sobre la economía moderna junto al doctor Luis de la Calle Pardo. Este rockstar de la economía mexicana nos enseñará a preparar los mejores pasteles y aparte llevarnos la mejor rebanada. México lo que tiene que hacer es participar en este mundo y darse cuenta que tiene capacidad de hacer. Gracias por escuchar La Tajada del Pastel en tu plataforma favorita. Sigue este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Seguro te ha tocado estar en alguna reunión donde el ambiente se empieza a tensar porque tu tío piensa que si encuentra petróleo en el subsuelo de su casa, debería ser suyo, y el otro que defiende que el petróleo es de todos los mexicanos. Hoy decidimos preguntarle a Luis de la Calle por los límites que existen o deberían existir entre la propiedad privada y pública, y si en estos límites deberíamos considerar al ecosistema digital. Hola Luis. ¿Cómo estás, Marina? Gusto platicar contigo otra vez. Igualmente. Luis, pues otra vez empezando con las preguntas más generales. ¿Qué es público, qué es privado y qué es la propiedad? En México hemos tenido una relación compleja históricamente con la propiedad y los derechos de propiedad, que se refleja, por cierto, en el artículo 27 de la Constitución, que crea la propiedad privada de una manera subsidiaria a la propiedad originaria de la nación. Y esto es importante porque, uno, tiene una historia que viene de la colonia española, donde la propiedad era del soberano. Por eso se confunde la protección de la soberanía, que es la protección del soberano, con la protección de los derechos de propiedad de la nación, con N mayúscula viene en la Constitución, sobre los derechos del subsuelo, por ejemplo, ¿no? El problema de la redacción del artículo 27 es que dice: la propiedad pertenece originariamente a la nación y puede ser concedida al sector, al privado para que tenga propiedad privada, pero siempre puede ser revertida esa concesión, ¿no? Es básicamente lo que dice la Constitución. Entonces, en México, a diferencia de casi todos los países del mundo, que reconocen la propiedad privada como un derecho fundamental, una garantía individual, un derecho humano, en México es un derecho condicionado a la política pública y al Estado en su concepción original en el artículo 27. Entonces, siempre hemos tenido en México esta difícil frontera entre la propiedad, entre si la propiedad es algo positivo o no, y entre si debe ser pública o privada. ¿Y tú, Luis, cómo lo ves? ¿Debería de haber una reforma a este artículo? Idealmente sí, idealmente deberíamos tener un artículo como existe en las constituciones del resto de los países que dice: los ciudadanos tienen derecho a la propiedad privada. Sí, por supuesto. No es un derecho infinito, ¿no? Porque tiene restricciones importantes. Puedes tener restricciones en términos de monto, en términos de cómo usas la propiedad, en términos de la afectación que puedes tener a terceros. Pero lo que ha mostrado la historia del hombre es que en los regímenes donde no tienes bien definidos los derechos de propiedad, difícilmente florece una democracia liberal. La democracia liberal tiene como precondición que se respeten los derechos de la propiedad. ¿Y en México las mayorías creen en la propiedad privada? Tomemos como ejemplo el petróleo. ¿Este tipo de bienes debería estar en manos del Estado o de privados? Bueno, son dos preguntas. La mayoría de la gente sí tiene un apego a la propiedad, pero en México tenemos muchos problemas para la definición de los derechos de propiedad. O sea, muchas veces uno encuentra, por ejemplo, una persona o una familia que tienen un terreno en el que empiezan a construir una casa y ponen lo que se llama las varillas de la esperanza, que son estas en los castillos, en las esquinas del primer piso que colaron, dejan las varillas para algún día construir el segundo piso. Entonces uno se pregunta, oye, ¿por qué no apalancan la propiedad del primer piso para construir el segundo?
Y la respuesta muchas veces es que no tienen claros derechos de propiedad sobre el terreno en el que está sentada. Pero a ellos les encantaría, por supuesto, tener un título de propiedad que les diera garantía de que, uno, no se las van a quitar, dos, que tienen el usufructo de ese terreno, tres, que lo pueden heredar, traspasar, vender, apalancar, hipotecar y utilizar como una palanca para desarrollarse. Entonces, si tú le pones a los mexicanos sobre esa propiedad, te van a decir, por supuesto que lo quiero, y lo quiero además con certidumbre, porque lo que hemos visto en México es que hay una enorme incertidumbre sobre los derechos de propiedad de tus cosas, que además te las pueden robar y te pueden extorsionar sobre ellas. Sobre la propiedad de los derechos del subsuelo, allí la mayoría de los mexicanos diría, los derechos del subsuelo deben pertenecer a todos los mexicanos, porque esos derechos del subsuelo producen una renta que es una ganancia que es mucho más que proporcional al esfuerzo, y por lo tanto esa renta en términos de justicia debe ser repartida entre todos los mexicanos. Y creo que en eso hay un consenso, y el único debate es en la explotación de esa renta. O sea, el caso de Estados Unidos es excepcional en el sentido que si en Estados Unidos tú en el terreno de tu casa tienes yacimientos de petróleo o de oro o de plata, esos yacimientos le pertenecen al que es el dueño de la superficie. En la mayoría de los países ese no es el caso. En la mayoría de los países los yacimientos del subsuelo pertenecen a los estados, y los estados crean modelos para la explotación de esos yacimientos. Y estos modelos para la explotación, ¿quién debería manejar estos? O sea, ya salió el petróleo es de todos, pero ¿quién debería manejar los bienes? Bueno, en México tenemos un debate muy importante sobre ello. Históricamente en el siglo XX se decidió darle el monopolio de la explotación a una empresa del Estado, en este caso Pemex, y con la reforma de 2013 y 2014 se permitió la explotación privada de esos yacimientos, tanto privados mexicanos como extranjeros, a través de contratos con el Estado sobre los que se dividiera esa renta, esa ganancia que se puede obtener de la explotación de esos yacimientos. Entonces, desde el punto de vista del ciudadano común, la pregunta es, ¿en qué esquema tenemos una participación mayor de renta con una empresa del Estado explotándolos o con una empresa privada? Y lo que es claro hoy en día, que se tiene un poco más experiencia, es que la renta puede ser más alta contraintuitivamente cuando es explotado por privados. ¿Y la propiedad privada genera incentivos o impedimentos? La propiedad privada genera incentivos muy importantes para el intercambio y el crecimiento, ¿no? O sea, el respeto de los derechos de propiedad es muy importante para poder tomar las decisiones de inversión de largo plazo, que son las que sustentan el cambio que te permite crecer, pero también el abuso de los derechos de propiedad puede ser un obstáculo o un impedimento o una barrera para que participen los demás. Entonces, los derechos de propiedad es muy importante que sean respetados, pero también es muy importante, obviamente, que los derechos de propiedad sean derechos de propiedad que tengan límites para el bienestar social. Ahora, es muy importante también, creo, tomar en cuenta que la propiedad, porque cuando se habla de propiedad siempre se piensa en propiedad privada. Y la propiedad puede ser privada, puede ser pública, puede ser comunal, y también es la propiedad del fruto del esfuerzo y del fruto del trabajo. Y el Estado tiene una obligación de proteger todas estas formas de propiedad, no solamente la propiedad privada. Un Estado que es incapaz de proteger la propiedad pública, como las banquetas, el arroyo de las calles, los edificios públicos, las playas, ¿no? Etcétera, es probablemente incapaz de proteger los derechos de propiedad privada y los derechos de propiedad comunal. Entonces, cuando uno habla de la protección de los derechos de propiedad, no hay que circunscribirse a la propiedad privada. ¿Y cuál de estas propiedades es el talón de Aquiles de México? Para empezar, la pública. O sea, en México hay un desdén de las autoridades por la propiedad pública. Te voy a poner un ejemplo. En cuanto tú pones en una calle parquímetros, traducción, el gobierno empieza a ejercer sus derechos de propiedad, se termina el desorden, desaparecen los franeleros, que eran los dueños ilegítimos de ese arroyo vehicular, empieza a haber lugar para estacionarse y el gobierno obtiene recursos que puede utilizar para mejorar el entorno social para todos. Entonces, el no ejercicio de los derechos de propiedad del gobierno en una cosa tan aparentemente sencilla como el arroyo vehicular y los parquímetros muestra
la importancia que tiene de proteger los derechos de propiedad pública. Cuando proteges esos derechos de propiedad pública, mandas la señal de que también vas a proteger los derechos de propiedad comunal de los ejidos y los derechos de propiedad privada. ¿Cuál es la forma en la que se liga la propiedad privada y la desigualdad? Hay 3 formas de concebir la igualdad y por lo tanto la desigualdad. Una es la igualdad de resultados, es decir, que los miembros de la sociedad tengan al final del proceso económico resultados más o menos iguales. Eso se mide a través de la distribución del ingreso. Los resultados en materia, la igualdad en términos de resultados en parte está definida por la repartición de los derechos de propiedad. Si los derechos de propiedad están muy concentrados, probablemente tengas desigualdad en los resultados. Existe también la igualdad en términos de oportunidades. Entonces, la igualdad en términos de oportunidades es muy importante porque esa te da la posibilidad de competir, de participar en las distintas actividades, y el Estado tiene una cierta obligación de promover la igualdad de oportunidades. Y que esa igualdad de oportunidades sea independiente de los derechos de propiedad. O sea, de que tú tengas posibilidades de ir a una buena universidad, aunque no seas propietario de nada, por ejemplo. Y después está la otra manera de ver la desigualdad, que es, desde mi punto de vista, la más importante, que es la igualdad en el respeto a los derechos de las personas. Y en esa igualdad del respeto a los derechos de las personas, la propiedad juega un papel muy importante, porque generalmente la propiedad de las personas más pudientes tiene mejores derechos que la propiedad de las personas que tienen menos posibilidades, que son más desfavorecidas. Pero desde el punto de vista social es mucho más importante proteger la propiedad de los que tienen poco, porque proporcionalmente vale más para ellos, que proteger la propiedad de los que tienen mucho. También hay que proteger los derechos de esa propiedad, pero generalmente sucede al revés, que la propiedad pequeña, modesta, tiene mucho menos derechos que la propiedad grande. Luis, y hablando del mundo digital, hay algunos que argumentan que el ecosistema digital cambia por completo la ecuación y la definición de privado y público, y esto aplica también en términos de propiedad. ¿Qué opinas al respecto? Sí, todo cambio tecnológico que implica una disrupción, y el mundo digital es una disrupción muy grande, puede tener una redefinición, ¿no?, de los derechos de propiedad, y hay muchos temas en términos de propiedad en el mundo digital. Uno de ellos, obviamente, son las patentes, ¿no? Si tú diseñas una nueva tableta, un nuevo celular, te dan una patente que dura 20 años. El celular va a durar 6 meses. Entonces, como que hay un desempate. Oye, estas leyes que desarrollamos hace 40 años, 50 años para proteger la propiedad industrial con 20 años, pues, no son muy relevantes en el mundo del celular de 6 meses. Luego tienes los derechos de autor sobre toda la programación, los sistemas, el software que está detrás de todos el mundo digital tiene una protección, que son los derechos de autor, y esos derechos de autor en algunos países los protegen 100 años. Entonces, parece que hay un exceso también de protección de derechos de autor. Es importante la protección temporal, pero puede llevar a un abuso. Entonces, todos los casos que hemos visto en los medios, de si Microsoft abusaba y otros abusaban en alguna época, se ven reflejados en eso. Y después está el otro tema, que es la propiedad de la información. O sea, los grandes, en el mundo digital, pues lo que se hace es acumular información y ponerla a disposición de las personas de muchas maneras. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿quién es el propietario de esa información? ¿Quién tiene los derechos de autor de esa información? Y allí pues hay un debate muy importante sobre la intimidad de las personas y el derecho que puedes tener tú a utilizar la información que te generó otra persona. Claro. ¿Y tú qué opinas al respecto, Luis? Parece ser que este debate también tiene un tinte geopolítico, porque hay diferentes perspectivas de quién es el propietario de esta información, dependiendo del país a donde vayas. Por ejemplo, en el caso de China, es un tema que se ve más como un tema de Estado. ¿Cómo deberíamos hacerlo en México? Lo que pasa es que en el mundo digital, que es un mundo de un altísimo dinamismo y cambios constantes, tienes tú
lo que se llama en economía clusters, ¿no? Que son los grandes centros de innovación tecnológica y están relativamente concentrados porque esa concentración permite la retroalimentación que puede llevar al éxito. Entonces, California es un centro de esta naturaleza. En Estados Unidos está también Austin en Texas y Boston en Massachusetts. En Europa hay algunos y bueno, en Asia hay varios, ¿no? Entonces, estos centros de generación de cambio son los que líderes, y esos líderes pues quieren imprimir su visión del mundo. Entonces, si tú eres un representante de California y dices, oye, pues hay que proteger los derechos de las grandes empresas de California como Google y otras de la costa oeste, Amazon y demás. En el sistema chino, que es un sistema de capitalismo de Estado, el Estado chino, que además es accionista de muchas de las empresas de alta tecnología en China, ellos lo ven como parte de la carrera tecnológica contra Estados Unidos y lo ven también con unos ojos de seguridad nacional. Que no quiere decir que en Estados Unidos no se vea de esa manera, pero digamos el sistema político y la organización social transpacífica es distinta y entonces eso se refleja, ¿no? México lo que tiene que hacer es participar en este mundo y darse cuenta que tiene capacidad de hacerlo. La disputa entre China y Estados Unidos económica no es una disputa por el déficit comercial, sino que es una disputa por el liderazgo tecnológico. Y México puede ser un actor importante si desarrollamos el suficiente talento para competir en esa arena. Creo que somos un país joven y por lo tanto debemos apostar sin temor a la tecnología, sino al revés. Debemos apostar por la economía digital, por la robotización, por la nanotecnología, por la inteligencia artificial y por la disrupción tecnológica y la creatividad como una de las ventajas comparativas que tiene el país, porque México es un país en el fondo de una amplísima creatividad. ¿Y cómo podríamos hacer esto tomando en cuenta el acuerdo comercial con Estados Unidos que recientemente se renegoció? ¿Cómo podemos nosotros o cómo puede el Estado mexicano fomentar estas cosas que tú nos mencionaste anteriormente? Bueno, creo que hay varias partes. Una de ellas es el respeto a los derechos de propiedad. O sea, en México, los programadores, por ejemplo, en México siempre están con, como se dice coloquialmente, con el Jesús en la boca de que si hacen un programa se los van a robar, ¿no? Que no van a tener ellos sus derechos de propiedad asegurados y entonces prefieren hacer esto que lo hacen aquí, mejor lo hacen para una empresa en California, ¿no? Entonces se requiere, digamos, un fomento a los derechos de propiedad limitados. Yo creo que proteger 100 años me parece una muy mala idea, pero sí en el corto plazo protegidos. Se requiere también una inversión en educación y una inversión en tecnología importantes. O sea, México debería buscar la apertura de grandes centros de investigación de tecnología de ciencia básica en México, en colaboración con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea y otros, para avanzar en la formación y en el desarrollo de tecnologías novedosas en México. O sea, deberíamos aspirar a tener uno de los grandes laboratorios de Estados Unidos en México. Deberíamos aspirar, ya tenemos una pequeña operación, a que el Instituto Pasteur de Francia tenga en México uno de sus grandes centros de investigación. Hacer lo mismo en materia de energías renovables, de energía nuclear, ¿no? Por ejemplo, tener grandes científicos mexicanos que trabajen en ellos para explotar el talento mexicano. Y después, en toda la parte económica, apostar a favor y no en contra del cambio tecnológico. Excelente. Muchas gracias, Luis. Rodrigo, le preguntaste a Luis si estas definiciones de propiedad privada y pública cambiaban cuando hablábamos del ecosistema digital. Entonces, a mí me entró esta duda de qué tanto deberían estar reguladas pues estas empresas como Facebook, Twitter, Uber, por ejemplo, el caso de Uber, que cuando llegaron pues estaba la parte de los taxistas que se quejaban porque no había una regulación y era una competencia desleal, pero por otra parte pues es la decisión de las personas que por algo están prefiriendo Uber contra los taxis. Y en la libertad de las personas elegimos un servicio contra otro. Entonces, no sé, después de esta conversación con Luis, ¿con qué te quedaste tú? Para mí es muy importante este tema porque, y de aquí viene la pregunta que le hice a Luis,
Creo que el ecosistema digital cambia por completo la ecuación de organización social, ¿no? Y eso implica una redefinición de los conceptos de propiedad privada y propiedad pública. Y un poco lo que mencionas en temas de regulación es muy interesante y me quedé con ganas de hablar más de este tema también con Luis, porque creo que nos hemos enfocado en regular la operación de las plataformas, ¿no? El ejemplo de Uber es muy claro, se intentaba regular que la plataforma operara o no. Y creo que en ese sentido no hay nada que hacer, agrega un valor agregado, es una innovación, es disruptivo, pero en donde sí se tiene que regular es en la relación que tiene esta empresa que está acumulando una cantidad impresionante de ganancias y generando mucho valor en el mercado con sus trabajadores. O sea, esa relación creo que es lo que tenemos que regular y es lo que se está intentando regular en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido hay un caso famoso de una acción colectiva que se hizo en contra de Uber, donde se argumentaba que los socios, entre comillas, de Uber no son socios, en realidad son empleados y por ende la empresa tiene una responsabilidad de proveerles, como también se habló con Luis, ¿no? de todo el paquete de seguridad social. ¿Cómo se debería de regular? Es que en serio para mí es un conflicto qué tanto debe entrar el Estado en estas empresas que son privadas y muchas veces, y hablando en un estado que igual no funciona como Reino Unido, un estado como México, qué tanto más daño puede hacer del que beneficia. Creo que esto nos trae de regreso justo a uno de los ejes centrales que tuvimos en la conversación con Luis. ¿Cómo logramos que la relación entre propiedad privada y propiedad pública funcione? Y de nuevo, el ecosistema digital creo que redefine qué es lo que vemos como propiedad pública y qué es lo que vemos como propiedad privada. Y creo que la conversación debe de empezar un poco desde ahí. ¿Qué es público y qué es privado en este ecosistema? El caso de Uber es un caso interesante, pero tienes los casos de las plataformas tecnológicas, ¿no? Y también salió el tema de la propiedad de los datos con Luis, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de estos datos? ¿Y por qué es así este sistema? Y creo que esas son las primeras preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Pero en el tema de la relación laboral de las empresas como Uber con sus empleados, creo que hay muchísimo que se ha logrado construir a lo largo de los años en lo que necesitan las empresas darle a los empleados para incentivar su trabajo, que es otra de las cosas que salió con Luis. Y creo que mucho de la teoría en ciencia política y también en negocios va para allá, va para un tema de descentralizar la toma de decisiones en empresas privadas, para darle más capacidad de decisión a los empleados y acompañar esta nueva capacidad de decisión con más ganancias vía acciones o bonos o ese tipo de sistemas. Sí, porque resulta algo paradójico, ¿no? En plataformas como Twitter o Facebook es una empresa privada, sin embargo el actuar, o sea, las conversaciones que están ahí son públicas, todo el mundo tiene acceso a Twitter, pero si se decide cerrar la cuenta o no, viene de una decisión de un grupo privado, es decir, no es algo público. Entonces, claro, ahí entran, todo el tiempo están pues mezclándose estas definiciones de lo privado y lo público. Estoy completamente de acuerdo. Y cuando Luis hablaba de las diferentes formas de propiedad, creo que hay que replantearnos cada una de esas diferentes formas de propiedad en este nuevo contexto. Porque como bien dices, se podría argumentar que las conversaciones en Twitter, las conversaciones en Facebook son parte de la esfera pública y por un tanto son un bien público, una propiedad pública, una propiedad comunal. Sin embargo, las ganancias se acumulan por un ente privado y se regula la conversación por un ente privado. Entonces creo que este tipo de discusiones son las que tenemos en nuestra generación y creo que de alguna forma hay que seguirlas teniendo para socializarlas aún más. No sé qué opinas al respecto. Sí, además totalmente de acuerdo, pero además también con Luis hablaba que para que la propiedad privada se puede regular con la competencia, ¿no? La competencia hace que no se monopolice. Y esto también nos está dando el ecosistema digital. O sea, hoy en día, claro, hay más competencia, pero también hoy en día todo mundo puede ser un pequeño empresario que vende sus cosas a través de Instagram. No necesitas esta tienda física que era mucho más costoso, mucho más difícil de acceder para muchas otras personas. También está la parte de quién accede al ecosistema digital, ¿no? Que todavía hay una desigualdad tremenda, pero creo que grandes avances se han hecho y en eso sí, la competencia se vuelve muchísimo más pareja. Estoy de acuerdo y creo que, pero es un tema que creo que también es controversial porque lo podemos ligar también con el tema que hablaba Luis de la igualdad, ¿no? Igualdad de resultados, igualdad de oportunidades. Muchas de las personas que pueden hacer uso y aprovechar el ecosistema digital para poner una tienda o para hacer algún tipo de negocio que dependa principalmente del ecosistema digital es porque ya tienen algunas de sus necesidades resueltas. Tan siquiera yo, en mi experiencia como emprendedor, me he encontrado con pocos casos de emprendedores que hayan logrado algo que esté generando muchísimo valor como una forma de resolver sus necesidades primarias. Y creo que eso genera una brecha gigantesca en el país, porque no hay esta igualdad de oportunidades
no solo para las oportunidades tradicionales de acumular propiedad privada o acumular ganancia, ¿no? Pero para aprovechar todas las nuevas que vienen en el ecosistema digital. Entonces, hasta cierto punto, se podría hablar, para utilizar términos tal vez económicos, de una competencia desleal, porque hay algunos que sí están privilegiados y hay algunos que no. Y uno de los riesgos que yo veo, no sé si tú lo compartas, es que creo que esta brecha cada vez se hace más grande. Conforme hay más avances tecnológicos y nuevas formas de aprovechar el ecosistema digital, parece ser que solo los que tienen acceso a ellas las pueden aprovechar, y los que no se quedan muy rezagados. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio con la receta de otro pastel. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita. Y comparte con nosotros tus dudas y mejores recetas. Buen provecho. En GBM, Invertir es una revolución. Presentó La tajada del pastel. Este es un podcast de Pensando un País producido por Hook Audio.